Buenas, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Eduardo Flores y esto es Texto y Teología. El doctor Jeff Riddle, él es un defensor del texto recibido y ha aparecido en los últimos años defendiendo su postura y debatiendo incluso con personas de altos vuelos en la crítica textual de Estados Unidos. Y si bien yo no estoy completamente de acuerdo con su análisis y elección de ese texto en particular, pienso que es importante que ustedes tengan una segunda opinión con respecto al CBGM. Entonces vamos a repasar hoy un artículo en el cual él comparte precisamente cuál es su perspectiva, ¿verdad? Entonces, CBGM, desde la perspectiva de un defensor del texto recibido. Eh, Él en julio del 2024 revisó por última vez un artículo en el cual él presenta el método genealógico basado en coherencia a su grupo de personas que apoyan el texto recibido. Y entonces es un artículo de más o menos unas 8 páginas, y ahí pueden ver el link en la pantalla. Él explica en qué consiste la CBGM y cuáles son los problemas que él ha detectado. Esto lo publicaron o está publicado en la página de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Bien, entonces, él dice, perdón, el artículo se llama el nuevo método más nuevo, dos puntos, el método genealógico basado en coherencia. El nuevo método más nuevo, ¿verdad? El doctor Jeff Riddle, él dice que el CBGM es un abordaje de la crítica textual, el cual utiliza tecnología de computadoras para comparar y analizar los testigos de las variantes, no solo los manuscritos físicos que contienen esas variantes del Nuevo Testamento griego. ¿Qué es nuevo del CBGM? Y claro, este es un resumen, ustedes pueden ver que es una revisión, ¿verdad? El CBGM, dice el doctor Riddle, rechaza los tipos de texto tradicionales. Ahora, esto es importante saber lo siguiente, que los tipos de texto tradicionales existen porque hay manuscritos que tienen grupos de lecturas en común. Digamos que de los 3.000 manuscritos, eh, 2.000 tengan un tipo de lectura, 1.000 tenga otro tipo de lectura en ese mismo sitio, dice otro tipo de palabra, entonces ahí se pueden dividir en dos grupos. Entonces, los grupos textuales es una realidad, sí existen. Lo que pasa es que el CBGM, al momento de hacer el análisis por los editores humanos, ahora los editores humanos no le ponen peso a supuestamente a si es una variante bizantina o si es alejandrina o cesarea u occidental. Entonces, para que tengan una idea de cuáles son los tipos de texto, el 90-95% de todos los manuscritos tienen un tipo de texto llamado bizantino. Hay un 1 a un 5% que tiene un tipo de texto que se llama alejandrino. Está el tipo de texto cesareo, que este solo está presente como en 2 docenas de manuscritos. Y el tipo de texto occidental, que hablando de los manuscritos griegos, solo hay 1 o 2 manuscritos con este tipo de texto. Pero las versiones latinas presentan ese tipo de texto occidental. Bien, ¿a dónde está la familia? La familia está dentro del grupo de manuscritos clasificados como bizantinos.
Entonces, el CBGM rechaza los tipos de texto tradicionales. Eso es parte de los cambios, dice el doctor Jeff Riddle. También otro de los cambios es que el CBGM no busca restaurar el texto autográfico, sino el texto inicial. Ahorita les explico. Si estos son los autógrafos que fueron copiados y hoy en día solo tenemos manuscritos, copias, como dicen los críticos textuales, copias de copias de copias de copias. Entonces, claro, hay un espacio, sí, en el cual está el Ausgangtext. Ausgangtext es el texto inicial o como yo pienso que se puede traducir también de salida. Es decir, que la crítica textual considera que el Ausgangtext es el texto que es posible reconstruir, aunque ese texto no sea el mismo que el de los autógrafos. Este es llamado el texto inicial, pero hay una brecha, dicen los críticos textuales, con el CBGM, que esto no es parte, o sea, es parte de la metodología, pero no es parte de al momento de meter los datos, sino el marco teórico del CBGM es, bueno, ahora no es que queremos llegar al original, sino al que está entre el original y los manuscritos actuales, que es el texto inicial. Entonces está el texto original, está el texto inicial y después a dónde están los manuscritos. Entonces, el doctor Jeff Riddle dice que, bueno, hay una pérdida en cuanto al sentido, en cuanto al propósito del asunto. Y bueno, que también el CBGM es nuevo porque ha cambiado el texto crítico moderno y esta diapositiva se la presentaba en el video pasado, en el cual pueden ver todo lo que está en amarillo, que es Marcos, Hechos, las Católicas, Gálatas y Apocalipsis. Hay ciertos números de cambios que se le han hecho al texto crítico basado en eclecticismo razonado más CBGM. Am, entonces, él hace una evaluación del CBGM y presenta varios puntos, unos 5 o 6 puntos. Él dice, el uso de tecnología digital, pleca de computadoras, no elimina la subjetividad humana en su aplicación. Y con esto yo estoy de acuerdo. Ya viendo el método en particular, tenemos una parte objetiva, que es la coherencia pregenealógica, y en la computadora tira estos gráficos, pero estos gráficos son manipulados por los editores humanos para que todo encaje bien. Y entonces ya el esquema local y el flujograma general que presentan en la editocrítica mayor para cada una de las variantes y para cada libro, no es tirado automáticamente por la computadora, según los datos objetivos, sino que es un esquema y un flujograma construido, reconstruido, según los cánones subjetivos de la crítica textual. Ahora, el doctor Jeff Riddle dice que el CBGM no está exento de la acusación de tener un razonamiento circular, que es decir, eh, los manuscritos más antiguos tienen un texto corto y difícil. El texto corto y difícil es el mejor porque está en los manuscritos más antiguos. Entonces, se queda en ese círculo que los críticos textuales no logran salir de que, bueno, lo más antiguo es lo mejor y yo les he dicho en el canal que no es necesariamente así. Y también el doctor Jeff Riddle dice que el CBGM abandona cualquier intento por recuperar el autógrafo original, que es lo que precisamente habíamos visto, pero él coloca, él coloca una cita y la fui a buscar. Y esto es traducido directamente.
de lo que el doctor Peter Gurry publicó, de una traducción que él hizo de lo que Gerd Mink dijo en alemán. Entonces, Gerd Mink publicó en alemán, Peter Gurry lo tradujo al inglés y Peter Gurry dice que esta cita de 1993 es la primera vez que se menciona el Ausgangstext. Entonces, yo tomé esa cita de Peter Gurry que él tradujo del alemán al inglés y la traduje al español. Bueno, habría que aplicarle los criterios de crítica textual a la siguiente traducción entonces. El Ausgangstext es el texto desde el cual, dice Gerd Mink, que es el creador del CBGM, es el texto desde el cual se origina toda la tradición y que precede directamente a la primera relación en varias ramas de la tradición. Cuando la crítica textual se refiere al texto original, típicamente significa este Ausgangstext. Es solo con este texto que los métodos genuinos de la crítica textual trabajan. Los estadios o estadios que puedan estar situados entre el autógrafo y el Ausgangstext, que el dibujito que les había puesto hace un rato, no son accesibles a medios de crítica textual. Se lo repito, los estadios que puedan estar situados entre el autógrafo y el Ausgangstext no son accesibles a medios de crítica textual. Estaríamos entonces lidiando con un camino lineal entre el autógrafo y el Ausgangstext, el cual no dejó rastro alguno en la tradición manuscrita. Y esto es lo que les decía. Esta brecha que dice Gerd Mink entre los autógrafos y el Ausgangstext no se sabe. No hay manuscritos que nos expliquen eso, ¿verdad? Es un cambio de propósito. Ellos ya no, ellos olvidaron, no, el texto original, no, eso no se puede. Lo que se puede es el texto más antiguo, le vamos a llamar el Ausgangstext, es el texto inicial para la tradición textual que tenemos hoy en día. Si el Ausgangstext es el mismo que el autógrafo, nadie sabe, no se puede comprobar, solo es una hipótesis. Ahora, sigue diciendo Jeff Riddle que en el CBGM no se meten datos de patrística o de las versiones antiguas. Entonces, yo tengo entendido que los defensores del texto crítico, perdón, borren eso, que los defensores del texto recibido se apoyan mucho en patrística, en las citas de los padres, ¿verdad? Que tal padre mencionó la coma Juanina en tal año, o que tal versión tiene tal versículo en tal año, ¿verdad? Pero la CBGM, al momento de meter los datos en la computadora, no se meten los datos de patrística. Tampoco se meten los datos de las versiones que al latín, que al siríaco, que al copto, eh, sino que solo los datos de los manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Sin embargo, sí se utiliza la patrística y las versiones al momento del análisis de parte de los editores humanos. Porque si se recuerdan, la nueva metodología es que la parte pregenealógica lo hace la computadora y tira unos datos en gráficos, pero el editor humano modifica esos estemas locales o generales, ¿verdad? Entonces, al momento de decidir cuál es la variante que explica las demás, ellos y como parte del ejercicio, pues ya vieron los esquemas y los esquemas locales y todo, pero dicen, bueno, pero como aparecen tales versiones, entonces nos quedamos con esta o con la otra. Entonces, sí lo hacen el editor humano del SM, del edito crítica mayor, pero no se lo meten a la computadora.
Ah, comenzamos con este esquema que es, les quiero poner un mapa mental de cómo yo entiendo cómo está la situación. Si comenzamos con los autógrafos, digamos, cuando Mateo publicó su evangelio, comenzó a ser copiado y copiado y copiado. Claro, lo primero que aparecieron fueron manuscritos griegos en texto continuo. Se fueron fundando las iglesias, comenzaron a salir viajes misioneros de Pedro, de Pablo, de los demás apóstoles, comenzaron a publicar las cartas de Pedro, las cartas de Pablo, y bueno, de repente cada congregación necesitaba su propio set de cartas paulinas, de cartas católicas, de los cuatro evangelios, del libro de los Hechos y del Apocalipsis. Entonces, hubo un tiempo que solo habían manuscritos griegos de texto continuo, pero como el griego eh, cada vez, cada, cada década, cada siglo se iba hablando menos en el Imperio Romano, entonces, digamos, en la parte de Egipto fueron apareciendo las versiones coptas, en la parte de Siria las versiones en arameo, que es la peshita. Y en la parte del imperio de la península romana y el norte de África, surgieron las versiones latinas antiguas y después la Vulgata latina. Entonces, esto se fue traduciendo ¿de dónde? De los manuscritos griegos. Y también dentro de el quehacer eclesiástico de la iglesia de habla griega, aparecieron los leccionarios, que los leccionarios tienen, digamos, una porción de un evangelio, una porción de las cartas paulinas y un salmo o un profeta del Antiguo Testamento. Entonces, ellos ya lo ponen designado que tal día del año se va a leer tales porciones. Entonces surgieron los leccionarios y luego las versiones antiguas, pero tanto las versiones antiguas como los leccionarios, ¿en qué están basados? En los manuscritos griegos de texto continuo. Entonces, la evidencia primaria para el Nuevo Testamento griego son los manuscritos griegos de texto continuo, no son las versiones antiguas, tampoco son los leccionarios. Los leccionarios son evidencia secundaria. Y las versiones antiguas y las citas patrísticas son evidencia terciaria. Y entonces las citas pudieron haber venido directamente de los manuscritos griegos de texto continuo o de la mente de lo que recuerda el padre de la iglesia al momento de escribir. Sí que la gente conflaciona, crea textos un poco distintos, los adapta según el mensaje que está hablando, como hace cualquier pastor cuando está delante de la congregación. Y no tiene el texto que quiere decir, pero se recuerda porque tal vez se lo ha memorizado. Y entonces viene y cita al aire libre un texto del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero tal vez no es exacto a literal lo que dice. Entonces, las citas patrísticas tienen esa característica, ¿verdad? Que no necesariamente son citas textuales, literalmente textuales. También las citas patrísticas vienen de las versiones antiguas. Y todo esto, con el paso de los siglos, que están los manuscritos griegos del Nuevo Testamento, las versiones antiguas, la cita patrística y los leccionarios, pónganle ya siglo tercero, siglo cuarto, que estaban todas estas. Tercero, entre el siglo cuarto y el siglo séptimo estaban todas esas. Entonces, claro, hubo cierta influencia de regreso de lo que decían los padres, afectó un poco al momento del copiado de los manuscritos griegos de texto continuo. Los leccionarios pudieron haber afectado un poco y también las versiones antiguas pudieron haber afectado un poco los manuscritos griegos. Pero la evidencia primaria sigue siendo los manuscritos griegos de texto continuo. Bien, eso en cuanto a mi opinión. Jeff Riddle también
critica a la CBGM en el sentido que critica las correcciones basadas en conjeturas, lo que en inglés se conoce como conjectural emendation, es decir, la incorporación de lecturas sin apoyo en manuscritos griegos existentes. Por ejemplo, en 2 de Pedro 3:10, SM escoge uj hebre thícete, una variante que no está en ningún manuscrito griego. No está en ningún manuscrito griego. Esta variante supuestamente se apoya en versiones coptas, ¿verdad? Por eso les digo que el SM sí utiliza las versiones, pero el CBGM en particular, lo que se le mete a la computadora, no se meten versiones ni citas patrísticas. Luego, ya casi para finalizar, dice Jeff Riddle que el CBGM es utilizado solo por un pequeño grupo de académicos, principalmente los de un instituto en Alemania. Hasta donde yo sé, esto es en parte realidad, pero también en Birmingham, en el Reino Unido, hay un buen grupo de académicos que también están haciendo uso de eso, ¿verdad? Am, y Jeff Riddle termina con un párrafo que dice lo siguiente. Daniel B. Wallace ha escrito, nosotros no tenemos ahora en nuestros textos griegos críticos o traducciones exactamente lo que los autores del Nuevo Testamento escribieron. Y aun si lo tuviéramos, no lo sabríamos. Tal perspectiva, dice Jeff Riddle, elimina por completo el fundamento epistemológico de la fe cristiana. Si no sabemos lo que la Biblia es, no podemos saber lo que dice. Hay una alternativa al CBGM y los siempre cambiantes métodos y textos de la crítica moderna, y es acogernos fuertemente al texto recibido, fielmente preservado por Dios y guardado puro en todas las edades. Bien, entonces, eh, lo que Daniel Wallace dice es lo que cualquier crítico textual en cualquier academia le dice a sus alumnos, a sus estudiantes. No sabemos cuál es el texto original y aun si lo supiéramos, aun si lo tendríamos, no sabríamos si lo tuviéramos, porque ellos construyen un texto hipotético que no se puede comprobar si es o no es, ¿verdad? Ahora, lo que dice Jeff Riddle tiene sabiduría porque él dice, si no sabemos lo que la Biblia es, no podemos saber lo que dice. Y es interesante porque si yo considero que la Biblia es palabra de Dios, claro, voy a tener una perspectiva un poco diferente a que si yo pienso que la Biblia es cualquier libro. Ahora, si la Biblia es cualquier libro, un libro de poesía, un libro de historia, de la antigüedad, bueno, sí, reconstruyamos el texto. Veamos a ver, yo creo que esta palabra no va, esta sí va. ¿Qué pensamos? No, yo pienso que sí, yo pienso que no. Bueno, pongámosle 50-50, que no se sabe, no se puso de acuerdo el comité. Bueno, si se trata de reconstruir un texto de una obra de la antigüedad, que es palabra de un ser humano, pues no hay problema. Ahora, si uno se está metiendo con asuntos de algo que es palabra de Dios, ahí hay problema, porque la misma palabra dice que no cambiemos la palabra, que ni le añadamos ni que le quitemos. Entonces, creo que a eso es lo que se refiere Jeff Riddle cuando menciona esto, ¿verdad? Ahora, la alternativa que él presenta es que nos acojamos al texto recibido, fielmente preservado y guardado puro en todas las edades. Y es con eso con lo cual no estoy completamente de acuerdo con el doctor Jeff Riddle,
que el texto recibido fue preservado por Dios fielmente. Y hay varias versiones del texto recibido. Está Erasmo en su publicación de 1516. En las siguientes cuatro publicaciones, no todas son exactamente iguales. Luego vino Stephanus con tres publicaciones. Después vino Besa como con 5 a 8 publicaciones. De, después vinieron casi un siglo más tarde, los traductores de la King James. Entonces, los traductores de la King James utilizaron a Teodoro de Besa, eh, pero le hicieron algunas modificaciones. Entonces, no es precisamente el texto exacto de Teodoro de Besa. Entonces, cuando Jeff Riddle dice que Dios preservó fielmente el texto en el texto recibido, primero habría que preguntarnos a cuál texto recibido se está refiriendo él. ¿Al de Erasmo, al de Stephanus, al de Besa o al que está detrás de la King James? Sí, porque no son exactamente iguales. Y luego, cuando él dice que ha sido preservado puro por todas las edades, recordemos que el texto recibido es una edición que tuvo su origen en el tiempo de la Reforma. Entonces, hubo un tiempo de 1516 para atrás que no existió el texto recibido como edición. Solo estaban los manuscritos, así como están hoy en día, que tenemos manuscritos del siglo III, del siglo IV, del siglo V, del siglo X, del siglo XIII, XIV, XV y XVI, hasta que apareció el texto recibido. Pero el texto recibido no es exacto a esos manuscritos. De hecho, el texto recibido no es un texto mayoritario y muy probablemente próximamente tenga que hacer un video explicando qué tipo de texto es el texto recibido, porque no es un texto mayoritario. Por ejemplo, de unas 10,000 puntos de variación textual en todo el Nuevo Testamento, unos 700 de esas, un 7%, eh, no aparecen en una mayoría de manuscritos. O sea que hay 700, aproximadamente 700 palabritas que tiene el texto recibido, el de Stefanus de 1550, 700 palabritas que, que, que solo aparecen en un 20% o menos de los manuscritos. O sea que es un 7% de las veces es un texto minoritario. Y tiene más o menos 180 variantes que no aparecen en ningún manuscrito griego. No hay ningún. Él se queja de las conjeturas, las correcciones basadas en conjeturas, pero el texto recibido tiene ciento, hasta lo último que me acuerdo de mi mente, como les digo, como que fuera una cita patrística, 178, de las cuales 152 están en el libro de Apocalipsis. El texto recibido tiene sus deficiencias. No es precisamente el texto mayoritario. Hay diferencias entre el texto mayoritario y el texto recibido. Hay diferencias entre el texto bizantino y el texto recibido. No son lo mismo. Hay un 7% de lecturas minoritarias que no son más. Entonces es un 7% minoritario. Y casi todas las veces que el texto recibido tiene una palabrita o una variante que no aparece en ningún manuscrito, casi todas las veces se refiere a esas están en el libro del Apocalipsis. ¿Por qué el libro del Apocalipsis tiene 152 de las 178 lecturas sin apoyo en manuscritos? ¿Por qué? Porque la metodología que usó Erasmo no la pudo usar para
el texto del Apocalipsis. Y bueno, dice el doctor William Combs que solo tuvo un manuscrito para el Apocalipsis y en ese manuscrito le hacía falta los últimos 12 versos, la última página. Entonces, los últimos 12 versos del Apocalipsis dicen que lo tradujo de regreso del latín al griego y por eso hay algunas variantes, pero el problema no es en esos últimos 12 versos del Apocalipsis, el problema es en todo el Apocalipsis. Todo el Apocalipsis hay muchas lecturas que no tienen, que no aparecen en ningún manuscrito griego. Entonces, Erasmo hizo algo distinto para el libro del Apocalipsis. En el Apocalipsis no hay texto bizantino, no hay mayoría y el texto recibido tampoco es un texto de calidad porque hay lecturas que no aparecen en manuscritos griegos. Y ahí es donde vamos al asunto de la metodología de la familia 35, que en la metodología de la familia 35 es una metodología que sí funciona para todo el Nuevo Testamento y es un texto que es real, que existe en los manuscritos, no es un texto meramente hipotético. Por ejemplo, estábamos hablando de que para Gálatas hay como, y le mencioné, entre seis y siete manuscritos de la familia que tienen exactamente el mismo texto. Exactamente. Ni una letrita más o diferente, ni un manchón, nada. Como calcado, exactamente. Y son de distintas localidades y de distintas épocas, entre el siglo X y el siglo XVI, ¿verdad? Entonces, eh, este es un texto real. El texto de la familia es un texto real. ¿Verdad? Y bueno, cuando el Señor nos indique, vamos a hablar un poco más de la familia, porque ahorita pues estamos hablando del CBGM. La vez pasada di mi opinión, ahorita estoy dando una segunda opinión, que es la opinión del doctor Jeff Riddle. eh, y claro, también estoy dando mi opinión con respecto a los defensores del texto recibido. El texto recibido es un buen texto con todo y todo. Que les dije ahorita de las lecturas minoritarias, que hay lecturas que no aparecen en manuscrito, con todo y todo. Es un buen texto. Sirvió para la reforma, para las misiones evangélicas y sigue sirviendo hoy en día para lo que es dar el evangelio y hacer discípulos, explicar doctrina. Pero si ustedes están buscando el mejor texto, particularmente en el libro de los Hechos y en el libro del Apocalipsis, el mejor texto y para todo el Nuevo Testamento es el arquetipo de la familia 35. Ese arquetipo fue publicado en el 2014 por primera vez. Yo lo conocí en el 2015 y 4 o 5 años más tarde publiqué su traducción al español. Si ustedes quieren esa traducción que le puse de nombre la palabra preservada, solo me escriben a eduardofloresugc@yahoo.com, Eduardo Flores, U de uva, G de gato y C de casa, @yahoo.com, solicitando la palabra preservada y con mucho gusto yo se las mando, ¿verdad? De gratis, en PDF. Así que, mis hermanos, eso es todo por hoy y nos estamos viendo. Que el Señor los bendiga y recuerden que Jesús murió en la cruz, derramó su sangre para perdonar nuestros pecados y resucitó al tercer día para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.